Eh, Creo que ya estamos en contacto con Carlos Lusch. ¿Es así, Carlos? Sí, así es. Buenos días. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, encantado para nosotros poder contactarnos contigo. Tengo que pedirte disculpas que me olvidé en casa tu libro, Keynes y Silvio Gesell, algo Sí, por el estilo. sí. Un libro que es excelente, que yo lo he leído de punta a punta, que lo he subrayado porque me parece que tiene toda una temática interesantísima y que evidentemente lo recomiendo. Pero vamos a empezar por... ya algunos invitados se adelantaron, algunos oyentes se adelantaron y hicieron algunas aseveraciones sobre, por ejemplo, la nacionalidad de Silvio Gesell, si era alemán, porque yo había dicho que era alemán, o era suizo, o en esa confusión que hubo de fronteras en Europa durante el siglo XIX. Vos quizás nos lo puedas aclarar. Sí. Pero mi primer... Sí. Sí, decime. No, por favor, yo encantado. Me das una gran noticia con la lectura del libro, que es un esfuerzo en lo personal, pero también quienes hemos ido difundiendo la figura de Silvio Gesell, que somos muy pocos por el desconocimiento que hay y la sorpresa que nos causó en quienes tomamos contacto con esto de la dimensión de Silvio Gesell o Silvio Gesell, sobre todo en el exterior, en Europa, y que acá se desconoce absolutamente, y que vos habrás podido notar del libro que leíste, que te agradezco el comentario, pero que eso nos da toda una puerta de futuro, una ventana de oportunidad de encontrar todo eso que ocurrió en Argentina como una esperanza, ¿no es cierto?, de que esto se pueda hacer, se ha hecho en otros lugares del mundo y que lo tenemos a mano. Entonces la difusión de este contenido y esta propuesta, este pensamiento más que nada, realmente es vivificante. Y así que ese es el primer comentario. Y el segundo es que Silvio nació de una familia, el padre era prusiano y la madre era valona, es decir, belga, católica, francesa. Entonces tiene esa mezcla de culturas entre lo alemán y lo francés, entre lo protestante y lo católico, que lo hizo tan característico, exitoso y con un pensamiento diferente, ¿no? Él es como que unió las dos Europas en la Argentina. Y ese es otro dato de la Argentina del cine del siglo XIX, que había inmigrantes de todo el mundo, de toda Europa, Claro. sobre todo mezclados. Sí, se Bueno, él multiplicó la tuvo población. éxito y fue alemán de origen, ¿no es cierto? Bien, entonces había dicho bien en mi comentario original. Bueno, Hoy la ciudad donde él nació, Saint-Vit, pertenece a Bélgica. Quizás por eso también el comentario, porque hoy esa ciudad pertenece a Bélgica, mirá. después de la Segunda Guerra. Sí, claro. Yo tenía un tío que dibujaba una cantidad enorme de mapas de Europa que se fueron dando a lo largo de los siglos, y la verdad es que Europa ha modificado sus fronteras entre países. Felizmente ahora tienen una comunidad y eso lo hace más sencillo, y esperemos que eso sirva también para su estabilización. Me gustaría que nos dijeras un poquito ¿qué es el orden económico natural por libre tierra y libre moneda?, que es un pensamiento, es un libro de Gesell y es un aspecto central de su posicionamiento frente al tema económico. Sí, efectivamente, él denomina su sistema económico como el orden económico natural para reflejar en la sociedad humana, en la sociedad política y en la sociedad económica un equilibrio similar al que podemos observar en la naturaleza, en los ecosistemas, en los ambientes y en el pensamiento sistémico, que lo que hace justamente es flotar los sistemas entre sí de una manera cooperativa, orgánica, ¿no?, y proporcional. ¿Por qué lo denomina de esta manera? Porque él observa en ese momento, especialmente a través de la experiencia argentina, que ya en aquel entonces reflejaba las patologías que hoy en día todavía estamos hablando en todos los medios después de más de 100 años, que es la hiperinflación de la crisis de 1889, las devaluaciones, el problema del dólar en ese momento era la libra del oro. Es exactamente lo mismo lo que está pasando hoy acá, pues no se han aprendido esas lecciones. ¿Y qué era lo que él decía y nos proponía? Bueno, decía, la tasa de interés excesiva y las devaluaciones excesivas generan una crisis económica que lleva a la recesión. La recesión hace que los bancos y los tenedores del dinero lo retengan, y lo que hacen es aumentar la recesión, la crisis y el desempleo. Por supuesto, la baja de la recaudación y la paralización de la economía. Entonces, lo que él proponía es
no retengamos el dinero en los momentos de crisis como hacen los bancos. Lo que tenemos que hacer es lanzar el dinero a la circulación sin generar inflación. Y eso se logra mediante la circulación del dinero y aumentando la velocidad de circulación. Y dice que así como el dinero es al cuerpo social, la sangre es al cuerpo humano. Es decir, que él hace una equivalencia entre la sangre dentro del cuerpo humano, que vivifica y lleva el oxígeno e información a todos los órganos del cuerpo, con el dinero en la sociedad que llega a todos los rincones y es circular, por eso se lo llama circulante, como la sangre. Porque si la sangre no llega a alguna parte de nuestra sociedad, como son no solo los sectores pobres o desempleados, sino las industrias o las pymes, ¿qué es lo que pasa con un órgano cuando no llega la sangre? Se necrosa. Se gangrena. Se necrosa, se muere. ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Pues no llega el dinero. Y si llega, no circula. Es el otro secreto. Por eso dice que tiene que ser natural. Como es en la naturaleza, los sistemas orgánicos. Entonces, el exceso de lo que se llama cultura financiera o financiarización de la economía, esto es la generación del interés sobre el interés y de lo que se llama el negocio financiero excesivo, la usura, por ejemplo, el anatocismo, que es la capitalización de intereses, la generación de deuda continua, la deuda pública continua que se va multiplicando y se hace impagable, hace que los recursos que tiene destinado la sociedad a circular, a vivificar el cuerpo económico y social, vayan destinados a pagar esa deuda externa, que generalmente es usuraria. Puede ser deuda externa o deuda interna, pública, como las LELIC del Banco Central. Así es. Ustedes piensen que hay una base monetaria entera hoy en LELIC pagando deuda de LELIC. O sea que hay otro país como el que tenemos circulando que está virtualmente generando intereses de la nada, que eso en algún momento va a ir a la devaluación al dólar y va a explotar todo. Pero esto no se explica porque hay una forma de pensar como está educada la economía financiera. Y es eso que Silvio Gesell dice: volvamos a la economía natural, al orden natural, para que esto vaya a la producción, al empleo, a la cuestión orgánica, y que lo financiero está al servicio de la economía y no al revés. Esa fue su propuesta. Ahora, qué sorprendente que Silvio Gesell ya advirtiera, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, este rol de la moneda y este rol del sistema financiero. Porque en realidad a escala planetaria es a mediados de 1970 donde más o menos se ubica la prevalencia del sistema financiero por sobre cualquier otro de los sistemas productivos del capitalismo a escala mundial y subsumiera el sistema financiero virtualmente a sus necesidades a todas las áreas de la economía. ¿Cómo podríamos nosotros revertir esta situación, un país endeudado, como vos dijiste, externa e internamente, con un sistema financiero que carga tasas de interés que anulan la posibilidad de cualquier negocio virtuoso porque el interés se come todo? ¿Cómo saldríamos de una situación así, Carlos? Sí, es un buen comentario el que haces en relación a la década del 70, porque allí se produce, a partir de que Estados Unidos rompe la conexión con el patrón oro y lo desvincula y se genera lo que se llama el petrodólar, es decir, que el dólar empieza a flotar sin una referencia fija, el respaldo del oro empieza a ser por alguna parte el salto que se dio en el precio del petróleo y se empiezan a especular con los commodities, ¿sí? Entonces el dólar empieza a tener una función financiera, el mercado internacional también, de divisas, de bonos y de especulación, y todo empieza a revertirse generando lo que se llama una burbuja financiera, por simplificar, y empieza a aumentar el apalancamiento financiero justamente en esa época, en el año 73. Pero ¿qué es lo que pasa para encontrar la solución? Entender el problema. ¿Y cuál era el problema? Justamente que lo que se llaman derivados financieros, que es lo que termina explotando en 2007-2008 con la subprime, que son los bonos de las hipotecas subcalificadas, pero hay distintos tipos de bonos y de derivados financieros que han ido explotando en la crisis del 95 en el tequila, en el 97 en el sudeste asiático, en el 98 en Rusia, en el 99 en Brasil, en el 2001 en Argentina, en el 82 con la crisis de la deuda externa mexicana, que después se extiende a la Argentina y a todo el mundo. En el año 87 hay una tremenda crisis en Estados Unidos, se llama la Savings and Loans,
que fueron también la quiebra muchas veces y se causó una crisis financiera muy importante. ¿Y cómo salen de todas estas crisis financieras Estados Unidos y los bancos y los países? Emitiendo, cada vez emiten más, dinero sin respaldo. ¿Y después qué pasa? Como ahora en la pandemia. Emiten crédito y dinero, y ahora y mucha deuda que después se va a hacer impagable, porque todos los estados del mundo se están endeudando a tasas enormes. Si bien son bajas, viven del endeudamiento, el sector público y el privado, y esas deudas no se van a poder pagar. Entonces estamos postergando una crisis inevitable, porque la crisis 2007-2008 no ha tenido solución todavía, porque no ha cambiado el sistema. El sistema sigue en base a la deuda, al apalancamiento, a inflar permanentemente la deuda y los instrumentos financieros, porque no se pueden pagar, entonces se patean para adelante y cada vez es mayor la deuda. El sistema no puede funcionar así, porque en algún momento cuando quiebra se comen los bienes, las propiedades de la gente y de las empresas, como en la Argentina pasa periódicamente, como ya lo sabemos, con nuestras crisis económicas ahora empiezan a pasar afuera. Claro. Este es el mecanismo de la financiarización. Y en el 73 lo que ocurrió fue que, para que tengan una idea, en el 75, por ejemplo, de la totalidad de transacciones monetarias internacionales, ¿sí?, el 75%, 77% eran de bienes reales, de bienes y servicios del comercio internacional. Solamente el 25, el 23% pertenecían a transacciones especulativas, por ejemplo, con las divisas, ¿cierto? Compraventa de divisas internacionales. Para el año 2000, esa proporción se revirtió exactamente, no solo al revés, sino que llegamos al 99% de transacciones internacionales especulativas, de divisas, de bonos, de acciones, y solamente al 1% de transacciones de bienes reales de la economía real, de bienes y servicios. Esto ha sido una curva exponencial que ha seguido infinitesimalmente, es una curva de crecimiento exponencial. Por lo tanto, ya sabemos con las curvas qué es lo que pasa, tienden al infinito, por lo cual no son sostenibles. Así que ya sabemos lo que va a venir. Claro, te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con, voy a tratar de ejemplificarla, y después Daniel de Brantes te va a hacer otra, pero si tenés tiempo. Sí. Mira, vamos a un pueblito cualquiera del interior, donde hay, vamos a suponer, un comerciante al cual le va relativamente bien. Ese comerciante se siente inseguro y transforma pesos en dólares para preservarse frente a cualquier pérdida de valor del peso, porque está huyendo del peso. En un sistema donde rigen dos monedas, esto es tan viejo como desde que hay moneda, la gente se saca la moneda más débil de encima y se queda con la moneda más fuerte. Cuando digamos, comerciante, porque es un ejemplo abstracto, transforma los pesos en dólares, saca de circulación los pesos y también saca de circulación los dólares, generando entonces la antesala de una crisis, al tiempo que ese pueblo del interior está conectado a la Argentina y la Argentina conectada al mundo. Y entonces voy a la pregunta: para esos pueblos, regiones, provincias y en general para la Argentina, ¿qué papel podrían jugar las monedas complementarias? Bueno, efectivamente es una excelente pregunta, y te voy a decir porque es un sistema práctico que permite una solución concreta ahora, mañana, ya mismo. No hay que esperar a una reforma constitucional, ni un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central, ni de la política nacional, ni esperar a las próximas elecciones, que sabemos que no va a cambiar mucho. Las monedas complementarias son una solución inmediata y práctica que se pueden empezar a implementar al poco tiempo. ¿En qué consisten? En que más que emitir una moneda, lo que nosotros tenemos que pensar es que se va a emitir así, podemos llamarlo un bono o un vale de circulación local, donde los vecinos, las industrias, las pymes y el municipio, básicamente aceptan como valor de pago o de intercambio un bono propio local de ese pueblo o de esa región. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como ese vale solamente puede circular dentro de esa ciudad, porque no puede ir a otra ciudad y a otra provincia,
no son pesos, no se puede intercambiar por pesos ni por dólares, porque yo los pesos me los puedo llevar, los dólares me los puedo llevar, no solo a Buenos Aires, que es donde concentran los bancos sus balances, sino hacia el exterior, con lo cual se desmonetiza no solo la Argentina, sino los pueblos del interior, o lo que se llama el interior del interior, porque el dinero va hacia las grandes ciudades donde se producen los bienes, las computadoras, los autos, que necesitan los pueblos para vivir. Entonces, una fracción de ese dinero que se fuga y se va, digamos, del pueblo del interior, una fracción importante se puede quedar en el pueblo a través de la circulación de la moneda local o los vales locales, y en vez de utilizar pesos, utilizo los vales locales para comprar todo lo que se produce en dicho lugar, en dicha región o pueblo, bienes y servicios que se producen y que no se venden porque hay una capacidad ociosa, que no se pone en marcha porque no hay pesos para comprarla, para hacerla circular, para consumir, que está ahí. Y en realidad todos nos podremos servir de ella, básicamente alimentos o servicios profesionales. Claro. Y quien compra y quien adquiere esos servicios o quien cobra en eso puede satisfacer necesidades primarias o secundarias, y los pesos, inclusive dólares, si quiere importar algún equipo, comprar un equipo, puede destinarlos a una computadora, y los pesos a todo lo demás que pueda comprar sin esos pesos, incluyendo en algún momento algún servicio municipal o de otro tipo. Con eso yo produzco un efecto de riqueza sin tener que emitir ni aumentar la inflación. Es más, la combate. Genero más actividad económica. Claro. Daniel de Abrantes te habla, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, quería aprovechar que estás acá en el programa para hacerte una pregunta vinculada a un aspecto del sistema financiero que estuvimos tratando hace unos días. Sin lugar a dudas, por lo que aquí se comentó, esta distorsión que se ha venido produciendo en el sistema financiero es de carácter planetaria y ha generado las crisis que ya conocemos, pero particularmente en la Argentina esto se ve exacerbado por distintos motivos, y el rol del sistema financiero en la Argentina aparece como un rol realmente tenebroso, nefasto. Vos hace un rato hablaste de las LELIQ como una bomba que está ahí latiendo y que en cualquier momento puede producir un descalabro fenomenal. Y el otro día estuvimos conversando acerca de el fenómeno que se está dando en la Argentina, a través del cual los bancos terminan apropiándose del impuesto inflacionario. Todos sabemos que en la Argentina hay inflación, que esa inflación la debería, entre comillas, usufructuar de alguna manera el Estado para tener más recursos, pero termina, a través de distintos mecanismos, termina yendo a las arcas de los bancos. En este caso, las LELIQ aparecen como uno de estos mecanismos donde los bancos colocan los fondos que tienen liberados de encaje, los fondos digamos del pueblo, de la gente, de las empresas, los fondos de las cuentas corrientes, de las cajas de ahorros, fondos que no pagan, por los que no pagan ningún interés, ¿sí? Los colocan a una tasa exorbitante en títulos del Estado como las LELIQ, ¿sí? Evidentemente, en todo este mecanismo hay quienes pierden y quienes ganan, ¿sí? Una nueva ley de entidades financieras. ¿Vos qué entendés? ¿Cuál debería ser el eje central para romper este círculo vicioso que degrada la economía argentina en forma permanente? Perfecto, es muy clara la pregunta y la solución también. Está indicado bien el punto cuál es. Son 3 puntos. La primera, la ley de entidades financieras, que sabemos que es de 1977 de Martínez de Oz, ¿sí? Ustedes recordarán, sí, que siempre se la critica tanto, pero no se explica bien por qué, la famosa ley de entidades financieras de la dictadura militar, pero en realidad está vigente, es decir, que no la han cambiado, a pesar que han pasado todo tipo de gobiernos. ¿Por qué? Bueno, porque esa ley lo que diseña es un tipo de entidades financieras que lo que hace justamente es tomar y prestar para el consumo, para la actividad que tiene que ver con con servicios y consumo en general de bienes,
muchos de los cuales no se producen en el país también, y genera por su mismo diseño un desequilibrio que promueve más el consumo que la producción. La ley de entidades financieras no está destinada al desarrollo ni de las pymes ni de la producción. No hay Banco Nacional de Desarrollo, no hay banco hipotecario. Lo que tiende es a profundizar los desequilibrios, se llaman macroeconómicos, es decir, desequilibrios estructurales que tiene la economía argentina. La economía argentina es una economía financiera, no es una economía productiva. Y la ley de entidades financieras lo que hace, simplificando, es fomentar y acentuar más ese carácter de economía financiera que tiene la Argentina y no de economía real o productiva. Y las consecuencias están acá, porque dado que tenemos una cabeza financiera muy grande y un cuerpo chiquito, la cabeza termina aplastando el cuerpo. Entonces el cuerpo no se fortalece, no crece, no tiene músculo. Eso tiene que ver con el sistema de entidades financieras, también con una parte de la Carta Orgánica del Banco Central. Esto tampoco ha sido comprendido porque los manuales de economía, nuestros economistas, la educación y lo que se promueve justamente es este tipo de pensamiento y de teoría económica. Se soslaya la otra, que es la que usan los países en desarrollo, pero acá no se promueve ni se enseña. Entonces nos mordemos la cola todo el tiempo y no terminamos de salir y entender cómo salir de esta situación, porque lo que nos enseñan todos los partidos políticos, lamentablemente, y con esto no quiero tener ninguna crítica o problema, si bien es cierto que los gobiernos peronistas en general tienden más al desarrollo y al gasto público, no han podido acertar con la forma de invertir ese gasto público para generar un crecimiento de la economía que nos saque del proceso de financiarización, ¿no es cierto? Si bien se paró con la deuda externa, el sistema está vigente, no hay un cambio estructural. Y esto es debido a lo que acabo de decir, que hay una cultura y una estructura muy financiera en la economía argentina que es difícil, digamos, reestructurar. Ese es el primer problema. El segundo problema de las LELIC también tiene que ver con el diseño del sistema financiero y económico argentino, que se llama déficit fiscal y cuasifiscal, dado que el país no produce, tampoco exporta, no produce tampoco dólares, o si no lo hace poco, y se gasta de mala manera. Y hay una mala regulación del mercado de capitales. La regulación del mercado de capitales, que no solo la ley de entidades financieras, sino lo que es las leyes y lo que regula el Banco Central, fomenta la especulación. Carry trade quiere decir cuando yo entro dólares, compro bono, pongo un plazo fijo al 70% como es en la Argentina, duplico la cantidad de dólares en un año y medio y me lo llevo. Cuando en el exterior te están dando el 1, el 2%, en la Argentina te dan el 100% en 2 años en dólares. Entonces es algo increíble. ¿Por qué se permite esto? Por la cultura financiera que hay en el sistema bancario y en el sistema político, que no encuentra la solución para salir de esta situación. ¿Por qué no la encuentra? Porque no hay programas de producción de fondos estructurales, de infraestructura y crecimiento económico. Vivimos en la coyuntura. Tercer punto, LELIC en particular. El negocio de los bancos es muy fácil, o de las entidades financieras en general. Toman fondos del público y de las empresas, no tienen más nada que hacer un pasamanos. Toman la plata, la ponen en el ICA al 70%, no tienen riesgo porque lo paga el Estado. Ni siquiera el Estado, te lo paga el Banco Central. Está garantizado el pago, no tiene que hacer ni una gestión de cobro. Si se lo prestan a una pyme, a un agente para comprar un auto o una casa o viene su inversión, corren el riesgo que cuando hay recesión esa gente no puede devolver el dinero porque la verdad es que no puede pagar la cuota, y las pymes no pueden devolver los préstamos porque están atosigadas de impuestos, de inflación y de una cantidad de problemas que impiden que se desarrolle o se capitalicen. Por lo tanto, ¿para qué le vamos a prestar a las empresas, a la gente, a la producción, si yo tengo un bono asegurado de renta del Estado y ya me salvé? No tengo que laburar, puedo vivir de rentas. ¿Para qué se van a arriesgar los bancos a prestar, a tener que trabajar si pueden ganar plata sin trabajar, en definitiva? Ese es el negocio, ¿no? Además, ese otro fenómeno, ¿no? Que, digamos, de los bancos que tienen una masa enorme de dinero porque una cosa es el sistema financiero en un país donde la inflación es de un dígito, de 1 o 2%, y otra cosa es en un país donde la inflación está en el orden del 50%, esa masa de dineros públicos, que digamos del pueblo que están en los bancos, que se ve afectada por el proceso inflacionario, esa renta inflacionaria se la termina quedando el banco
en forma espuria, porque digamos, está totalmente desproporcionado su gestión con respecto a lo que reciben por esa gestión financiera, ¿no? De colocar, como vos decís, con total seguridad la LELIQ en el Estado. Sin riesgo. Y esto no es solo un problema de los bancos, hay una corresponsabilidad de los bancos, o sea, no son los únicos responsables. Ellos responden a estímulos y normativa normal que incentiva ese camino. Es el Estado el que regula a través de su normativa y su política fiscal, ¿no es cierto?, o monetaria, ese tipo de conductas, porque no encuentran la forma política de revertirlo. Y los bancos lo que hacen es justamente acentuar esos rasgos, y toda su estructura, digamos, de costos, de administración y su plan de negocios directamente se inclina a tomar fondos para prestárselos al Estado. Y el Estado, esos fondos tampoco encuentra la forma de invertirlo y generar riqueza. Lo que se genera es un financiamiento de un gasto público, digamos, que no tiene un buen correlato en la producción, en el crecimiento de la economía, porque a su vez los bancos no le prestan a la economía real. Y así nos mordemos la cola. Es decir, es un circuito y un vicio, es un círculo vicioso que hay que cortar. Ahora, es cierto que entonces el Estado está compitiendo por los fondos y le paga fortunas a los bancos por esos fondos que una pyme o una persona no puede pagar, y que si lo hace arriesga a insolventarse. Entonces hay una competencia injusta entre el Estado y los particulares por esos fondos que tienen los bancos. Y los bancos no tienen que pensarlo dos veces para prestárselo al Estado, que cada vez les paga más. Así que así estamos atrapados en este círculo vicioso. De mi parte debe ser la última pregunta, que está relacionado a todo esto. Una vez escuché a un dirigente muy importante que fue ministro de Economía y que actualmente es senador, no voy a dar el nombre, y decía que las deudas no son ni buenas ni malas. Entonces yo me atreví a contestar que en realidad lo menos probable es que una deuda no sea ni buena ni mala, porque eso implicaría que cuando termino de pagar la deuda, el resultado de los beneficios y los gastos me dio cero, digamos, un punto de equilibrio increíble, con lo cual no habría sido ni bueno ni malo, que en general lo que ocurre es que tomar una deuda o es bueno o es malo. Y decía, de mi parte, aunque esto merece un mayor desarrollo, pero que cuando la tasa de crecimiento del negocio que voy a hacer, sea un particular, sea una empresa, sea una nación, la tasa de crecimiento es mayor a la tasa de interés, seguramente tomar deuda es bueno. Pero cuando la tasa de interés, en términos generales, es mayor que la tasa de crecimiento, seguramente tomar deuda es malo. Y acá el fenómeno que vemos es que en general las tasas de interés superan cualquier tasa de crecimiento o de ganancia. ¿No te parece que el Estado, a través de, digamos, de los elementos legales, debería disponer que las tasas de interés para tomar deuda deberían tener determinado requisito, sobre todo cuando tratamos de deuda pública? Sí, no sé si fui claro. Sí, para mí es muy claro. Efectivamente, y esto también hay que indicarlo, de acuerdo a la Constitución Nacional, el manejo de la deuda externa debe pasar a través del Congreso, porque es una facultad indelegable. Sin embargo, pasa a través del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo delega en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, en el Secretario de Hacienda y en funcionarios que no se sabe bien quiénes son, aunque hay un Secretario de Hacienda y Finanzas. Y además hay un circuito interno que ni siquiera se cumple. Por ejemplo, según todos los indicadores informativos hoy existentes, la deuda pública tomada por el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional no cumplió ninguno de los requisitos de resguardo, ni siquiera de dictámenes fiscales y jurídicos necesarios para su aprobación. Nosotros hemos adquirido una deuda gigantesca de 44.000 millones de dólares en forma ilegal y sorteando todos los mecanismos administrativos obligatorios y legales para tomarla. Por una decisión arbitraria administrativa sin fundamento, según lo que he podido ver en algunas conferencias en las que asistí. Ni siquiera son actos administrativos motivados o fundamentados debidamente, como exige la ley de procedimientos administrativos. Después tenemos una deuda
después tenemos una cantidad de procedimientos, digamos, respecto a lo que es el presupuesto público, el gasto público, la normativa para adquirir deuda pública para financiar el gasto fiscal. Eso no se ha cumplido. Y llamativamente, seguramente quizás por el Fondo Monetario o por otras entidades, otros intereses, esto no ha sido puesto a la luz pública. Y se paga y se renegocia porque una de las condiciones para renegociar seguramente habrá sido de no exponer esta situación. Pero ante una denuncia, si se hace una investigación, esto salta. Respondiendo a su pregunta de que si esto tiene los resguardos necesarios de tipo legal y normativo cumplidos para tomar una deuda. En este último caso no la ha habido. Quizás en otros anteriores sí, o cuando después esto se legaliza a través de lo que se llama refinanciamiento de la deuda pública, bueno, todo esto sí después toma una entidad legal y se blanquea y de alguna forma estabiliza lo que se llama su regulación o seguridad jurídica, porque tiene un plexo legal exigible, pero antes de que eso se firme, no está. Bueno, esta es la situación actual con esta última deuda con el Fondo Monetario. Claro, y cuando tomamos deuda en el sistema privado internacional, en lo que le llaman el mercado, el riesgo país lleva a que las tasas con las que se compromete la Argentina en volúmenes de deuda significativos nos llevan inexorablemente a la crisis, porque no tenés manera de que la economía responda. Por ejemplo, ahora creo que tenemos más de 1000 puntos de riesgo país, de manera que el sistema financiero da la impresión que se ha autonomizado de tal manera que se come parasitariamente los recursos de la economía real en lugar de lo que planteaba Silvio Gesell, que fuera el elemento, ¿no?, que sirviera justamente al fortalecimiento de la economía real. Yo me refería también a que el país, por fuera de lo que le llaman riesgo país, etcétera, etcétera, pudiera establecer alguna normativa de manera tal que no, si vamos a crecer el año que viene al 5%, nadie pudiera tomar crédito, mucho menos el Estado, que superara el 2,5%, porque de lo contrario vamos al derrumbe inexorable. Exactamente, lo que ocurre, ¿no? Lo que está pasando es que el Estado no puede tomar deuda de otro lado que no sean los mercados internacionales, porque no tiene fortalecido un mercado de capitales interno, ni tiene un buen sistema financiero ni bancario estructurado fuerte, ni tiene una economía orgánicamente estabilizada para generar crédito y ahorro interno y financiarse con ello de alguna forma regular, normativa, orgánica, en el sentido de que sea estable, equilibrada, ¿no es cierto?, consistente. Lo que ocurre es que tenemos que tomar deuda externa. Esa deuda externa depende del acreedor externo. Y el acreedor externo, de una forma ilegal, porque de acuerdo a lo que es el Código Civil y Comercial argentino interno y la legislación interna nuestra y de cualquier otro país, cuando vos tenés un contrato con un banco o con un privado dentro de la legislación nacional, las partes se acuerdan en el contrato la tasa a la cual se va a devolver ese crédito y cómo se regula el pago y el cumplimiento de ese crédito, pero siempre hay una forma establecida. Cuando nosotros tomamos deuda externa con los acreedores externos financieros, eso no existe. Si bien hay bonos y hay acuerdos, te dicen, bueno, el riesgo país significa que estos bonos van a aumentar por ahí el 10, 20, 30, 40, 50%, como lo vemos pero en la televisión, en los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor a su solo arbitrio puede subir o bajar arbitrariamente el monto de la deuda y los intereses que te está cobrando. Eso un juez en Argentina te lo declara nulo, porque es contrario a la ley, al uso y costumbres, y a las buenas costumbres y a la ley concreta que es vigente en Argentina, porque un acreedor no puede aumentar arbitrariamente o en forma sin una pauta establecida la deuda, la creencia del deudor, digamos, pero internacionalmente sí está permitido. Y el mecanismo es el del riesgo país, es decir, el tipo te dice, el acreedor todo el tiempo cuánto le debes mediante una tasa y mediante un coeficiente que él unilateralmente modifica de acuerdo a su propio criterio, como es el riesgo país, que no sabe bien cómo se calcula, y todo el tiempo está diciendo cuándo debemos nosotros sin nosotros tener participación en ello. Eso es lo que se llama confiscatorio, es una exacción ilegal en términos jurídicos. Sin embargo, en términos internacionales está permitido.
Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de participar en nuestro programa La Brújula, que va por Radio La Luna, AM 1140. Quiero volver a señalar que has escrito un libro que es realmente una obra muy, pero muy interesante, Keynes y Hessel, Nuevo Paradigma, en la cual vos advertís que está virtualmente la solución a la crisis económica por la cual está atravesando el orden económico internacional, y que incluso sería absolutamente útil para la Argentina. Y te doy el último minuto para que vos cierres esta entrevista en la forma que creas más provechosa, dado que probablemente nos haya faltado muchas preguntas y cosas que por ahí querías agregar. Bueno, muchísimas gracias desde ya por la consideración, el llamado, rescatar esta obra, que esta obra tiende justamente a rescatar y a poner en el conocimiento público la identidad nacional y la identidad americana, lo que es el pensamiento del orden económico natural, es decir, una economía que tenga en cuenta los factores no solo naturales o ambientales, como se lo denomina actualmente, la preservación de los recursos naturales, sino sobre todo de la gente, de las estructuras productivas, del empleo, de un equilibrio social. Por eso se habla de equilibrios naturales. Y después decir que si en el pasado nosotros podemos encontrar el futuro, yo creo que eso es así, que la Argentina tuvo épocas de prosperidad, de equilibrio, de crecimiento. Acordémonos que en la Argentina del Centenario, una Argentina que mostraba en ese momento la vanguardia cultural, la reforma universitaria, un sistema político que se democratizaba y muy, muy pujante en ese momento la economía. Sus modelos económicos se copiaban en el exterior. Lamentablemente porque había una gran agitación social y cultural, en ese momento no se dictaron los códigos de protección laboral que después vino el peronismo en la década del 40 a instaurar, pero que sí hubo varios proyectos en ese momento. Es decir, que cuando existió la posibilidad de hacerlo, lo fuimos. Yo creo que podemos volver a salir de esta crisis y que en el mundo se han copiado los modelos argentinos, y espero que la Argentina pueda generar, como lo hizo en algún momento, sistemas innovativos de crecimiento como es la moneda complementaria, para poder equilibrar los desequilibrios que tiene este sistema, y esa es una solución práctica posible que está adoptando Europa. Y con esto quería cerrar la nota. En Alemania usan lo que llama el modelo argentino, para sorpresa nuestra, una vez más, porque lo usaron cuando estaba Silvio Gesell hace 100 años, lo vuelven a usar ahora porque tienen monedas municipales y regionales para poder compensar la recesión que están teniendo las ciudades periféricas, mismo en Alemania y en Europa, ¿no? Que ustedes saben se están deshabitando por este problema de concentración del sistema financiero, y ellos hablan del modelo argentino. Así que bueno, quería cerrar con esto, darles un gran saludo y muchas gracias por la entrevista y por difundir el libro, que tiene toda información inédita, es absolutamente hasta la documentación. Hemos perdido nuestro pasado, así que esperemos que si lo recuperamos, en este sentido abramos un nuevo panorama, ¿no es cierto? Te vamos a volver a entrevistar más adelante y vamos a hablar sobre Mariano Fragueiro, que también tenés un capítulo magnífico en el libro, y se ha perdido en la historiografía oficial el papel descollante de quien fuera el primer ministro de la Argentina, ¿no? El primer ministro de Economía de la Argentina. Efectivamente, descollante, sí, efectivamente es así. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Carlos, y muchas gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, hemos hablado con Carlos Lusch. Usted, importante, ¿no? La solvencia conceptual. Fíjense ustedes que nosotros es increíble, ¿no? Pero ¿qué ocurre, Daniel? En la Argentina éramos productores de cuero, pero importábamos los zapatos. Es decir, mandábamos el cuero afuera y después importábamos los zapatos, ¿no? Y acá hemos sido productores de ideas magníficas, fundantes de la Argentina, pero han sido sistemáticamente desconocidas por intereses minoritarios